Vladimir Putin ha gobernado Rusia con puño de hierro durante más de 20 años. Rusia tiene una de las fuerzas militares más impresionantes del planeta y cuenta con más misiles nucleares que Estados Unidos, Inglaterra y Francia juntos. Las tensiones entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea no han hecho más que aumentar desde que Vladimir Putin tomara Crimea. El foco ahora está situado en Ucrania, donde muchos de sus habitantes son de habla rusa, por lo que Vladimir opina que estos territorios son rusos. El despliegue de tropas rusas alrededor de las fronteras europeas y las maniobras militares conjuntas con Bielorrusia y China han hecho saltar las alarmas de una posible guerra. Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Europea, ha afirmado que no estábamos tan cerca de una guerra desde la Guerra Fría. En este vídeo conoceremos la historia de Vladimir Putin, el espía secreto de la KGB que se convirtió en el líder indiscutible de Rusia. Infancia. Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado. Viene de una familia común y así vivió durante casi toda su vida. Vivió como una persona normal y corriente. La madre de Vladimir Putin, María Selomova, era una persona muy amable y benevolente. Vivíamos con sencillez. Solíamos comer sopa de repollo, chuletas, pancakes, pero los domingos y días festivos mi madre horneaba deliciosos bollos rellenos con repollo, carne y arroz y tartaletas de requesón, comentó Putin ya siendo presidente. Su madre no aprobaba su decisión de hacer judo. Cada vez que iba a una sesión de práctica ella se quejaba diciendo ya se va a otra de sus peleas otra vez. Las cosas cambiaron después de que el entrenador de Vladimir Putin visitara su casa y les contara a sus padres el potencial que tenía y lo que había logrado. La actitud de la familia cambió hacia este deporte. Su padre era Vladimir Putin. En la década de 1950 trabajó como guardia de seguridad y luego como capataz en una fábrica de carruajes. El padre nació en San Petersburgo en 1911. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, la vida en San Petersburgo se volvió muy difícil. La gente se moría de hambre, por lo que toda la familia se mudó a Pominovo, un pueblo en la región de Tver. Fue en Pominovo donde su padre conoció a su madre y se casaron a la edad de 17 años. Después de la guerra, la familia de Putin se mudó a una habitación en un apartamento comunal, en una vivienda típica de San Petersburgo, en Pskov. Era un edificio con un patio parecido a un pozo, 5º piso sin ascensor. Antes de la guerra, sus padres ocupaban la mitad de la casa y estaban muy orgullosos del nivel de vida que habían alcanzado entonces, que en realidad no era mucho, pero a ellos les parecía un sueño supremo. Entre 1960 y 1968, Vladimir Putin asistió a la escuela primaria número 193 en Leningrado. Su maestra, Vera Gurovich, recordaría más tarde: en 5º grado todavía no se había encontrado a sí mismo, pero podía sentir el potencial, la energía y el carácter en él. Vi que tenía mucho interés por el lenguaje. Además, tenía muy buena memoria y una mente ágil. La maestra se reunió con su padre para pedirle que influyera en su hijo. No ayudó mucho, pero el propio Vladimir Putin cambió radicalmente su actitud hacia los estudios cuando estaba en 6º grado. En 6º grado, Vladimir Putin decidió que necesitaba lograr algo en la vida, por lo que comenzó a obtener buenas calificaciones, lo que le resultó fácil. Además, se le permitió unirse a la organización de jóvenes pioneros y casi de inmediato se convirtió en el jefe del destacamento. Después del 8º grado, ingresó en la escuela secundaria número 281, una escuela enfocada en química en un instituto de tecnología, donde completó sus estudios en 1970. Universidad Estatal de Leningrado y la KGB. Incluso antes de terminar la escuela, Vladimir Putin quería trabajar en inteligencia. Fue a una oficina de recepción pública de la dirección de la KGB para averiguar cómo convertirse en oficial de inteligencia. Allí le dijeron que primero tendría que servir en el ejército o completar la universidad, preferiblemente con un título en Derecho. A partir de ese momento comenzó a prepararse para ingresar al Departamento de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado. En 1970, Vladimir Putin se convirtió en estudiante del Departamento de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado y obtuvo su título en 1975. A finales de la década de 1970 y principios de 1980, Vladimir Putin estudió en la escuela número 1 de la KGB en Moscú. Después de graduarse en la Universidad Estatal de Leningrado, Putin fue asignado a trabajar en las agencias de seguridad del Estado. Primero fue designado a la Secretaría de la Dirección, luego para la División de Contrainteligencia, donde trabajó durante 5 meses. Medio año después fue enviado a cursos de reciclaje del personal de operaciones.
Putin pasaría otros 6 meses trabajando en la división de contrainteligencia. Fue entonces cuando llamó la atención de los oficiales de la inteligencia extranjeros, por lo que le enviaron a un entrenamiento especial en Moscú, donde pasaría un año. Luego de eso regresó nuevamente a Leningrado. Trabajó allí en la primera dirección principal, en el servicio de inteligencia. Esa dirección tenía sucursales en las principales ciudades de la Unión Soviética. Trabajaría allí durante 4 años y medio. Después de ese periodo, Putin regresó nuevamente a Moscú para estudiar en el Instituto Bandera Roja Andropov, donde le prepararon para su viaje a Alemania. Boda y Alemania. Habiendo completado sus estudios en el Instituto Andropov, Vladimir Putin se fue a Alemania Oriental en 1985 y allí trabajó hasta 1990. Hay que recordar que por aquella época parte de Alemania estaba bajo el control de la Unión Soviética. Pero antes de irse a su nuevo destino tuvo lugar otro evento importante en su vida, y es que Vladimir Putin conoció a Lyudmila Skimnava a través de un amigo en común. Lyudmila trabajaba como asistente de vuelo en las aerolíneas nacionales y había venido a Leningrado para pasar 3 días con un amigo. 3 años después de su primer encuentro, Vladimir le propuso matrimonio. Se casaron el 28 de julio de 1983 y estuvieron casados hasta el año 2013. En 1985, antes de partir a Alemania, dieron la bienvenida a su primera hija, María. Su segunda hija, Caterina, nació en 1986 en Dresde. De 1985 a 1990, Vladimir Putin trabajó en Alemania Oriental. Sirvió en la oficina de inteligencia local en Dresde. En el transcurso de su servicio fue ascendido al rango de teniente coronel y al puesto de asistente principal del jefe del departamento. En 1989 fue galardonado con la medalla de bronce emitida por la República Democrática Alemana por el servicio fiel al Ejército Popular Nacional. Era algo normal ser promovido solo una vez mientras se trabajaba en el extranjero. Sin embargo, Putin fue ascendido 2 veces. De asistente del rector de la universidad a presidente interino. Después de regresar a Leningrado desde Dresde en 1990, Vladimir Putin encontró un nuevo trabajo como asistente del rector de la Universidad Estatal de Leningrado, en cuyo puesto fue responsable de las relaciones internacionales. Pronto también se convertiría en asesor del presidente del Ayuntamiento de Leningrado. A partir de junio de 1991, Putin comenzó a trabajar como presidente del Comité de Relaciones Internacionales y desde 1994 ocupó simultáneamente el cargo de vicepresidente del gobierno de la ciudad de San Petersburgo, antigua Leningrado. Después de eso, Putin envió su renuncia a la KGB. La Unión Soviética cayó en 1991, por lo que pudo dejar la agencia sin miedo a represalias. En 1996, Vladimir Putin se mudó con su familia a Moscú, donde se le ofreció el puesto de jefe adjunto de la Dirección de Administración de Propiedades Presidenciales. El ascenso de su carrera fue rápido. En marzo de 1997 fue nombrado jefe de gabinete adjunto de la Oficina Ejecutiva Presidencial y jefe de la Dirección General de Control. Ocupado en el trabajo como estaba, todavía encontró tiempo para defender su tesis doctoral en el Instituto Estatal de Minería. En mayo de 1998, Putin fue nombrado primer subjefe de gabinete de la Oficina Ejecutiva Presidencial y en julio de 1998 fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad. Desde marzo de 1999 también ocupó el cargo de secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Poco antes de que llegara el año nuevo en el año 2000, el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, propuso que Vladimir Putin se convirtiera en el presidente interino. Putin lo describió como una decisión nada fácil de tomar, dado que era una carga bastante pesada de llevar. El 31 de diciembre de 1999, Vladimir Putin se convirtió en presidente interino de la Federación Rusa. Vladimir Putin fue elegido presidente de Rusia el 26 de marzo del año 2000 y asumió oficialmente el cargo el 7 de mayo de ese mismo año. En su discurso de inauguración dijo: «Tenemos objetivos comunes. Queremos que nuestra Rusia sea un país libre, próspero, floreciente, fuerte y civilizado, un país del que sus ciudadanos estén orgullosos y que sea respetado internacionalmente». Agregó que se guiaría únicamente por los intereses del Estado. Tal vez no sea posible evitar errores, pero lo que puedo prometer y prometo es que trabajaré abierta y honestamente. Considero que es mi deber sagrado unificar al pueblo de Rusia, reunir a los ciudadanos en torno a objetivos y tareas claros, y recordar cada día y cada minuto que tenemos una patria, un pueblo y un futuro. Vladimir Putin fue reelegido para un segundo mandato presidencial el 14 de marzo del año 2004. Primer ministro del gobierno ruso.
El 8 de mayo del 2008, Vladimir Putin fue nombrado primer ministro ruso por orden ejecutiva presidencial. Putin dijo que las autoridades deben obtener su apoyo únicamente del pueblo ruso, y si este apoyo está ausente, las autoridades no tienen lugar en el poder. En noviembre del 2011, Vladimir Putin fue propuesto como candidato a presidente de la Federación Rusa. Vladimir Putin fue elegido nuevamente presidente de Rusia el 4 de marzo del año 2012. Firmó 11 órdenes ejecutivas diseñadas para abordar los problemas más importantes, incluido el aumento de los salarios de los empleados del sector público, al tiempo que mejoraba la calidad de la atención médica, la educación y servicios sociales. Mejorar la vivienda incluso para las familias con muchos hijos y las que viven en edificios no aptos, así como agilizar el trabajo de los órganos gubernamentales y las organizaciones que prestan servicios municipales y gubernamentales. Juegos Olímpicos del 2014. El 7 de febrero del año 2014, Vladimir Putin declaró inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno. En preparación para los Juegos Olímpicos, se construyeron 11 instalaciones deportivas con una capacidad total para 200.000 personas. En total se construyeron 380 edificios y estructuras para los Juegos Olímpicos, incluidos el transporte, la energía y la infraestructura hotelera. Nada menos que 2.876 atletas de 88 países compitieron en los Juegos Olímpicos. Esta fue la primera vez que Rusia fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Crimea pasa a formar parte de la Federación Rusa. A finales del año 2013, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se deterioraron cuando Estados Unidos canceló una cumbre por primera vez desde 1960, después de que Putin diera asilo al estadounidense Edward Snowden, quien había filtrado cantidades masivas de información clasificada de la NSA. El crimen de Edward Snowden fue informar al pueblo que estaba siendo espiado por el gobierno de los Estados Unidos, así como sus aliados y compañeros de la OTAN. El 16 de marzo del año 2014, el pueblo de Crimea votó en referéndum y el 96% apoyó la reunificación con Rusia. El 18 de marzo, el presidente se dirigió a las dos cámaras de la Asamblea Federal del Gran Palacio del Kremlin y pidió a los parlamentarios que consideraran una ley constitucional sobre la admisión de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la Federación Rusa. El acuerdo sobre la admisión de Crimea de la Federación Rusa se firmó justo después del discurso del presidente. Cita: "En el corazón y la mente de las personas, Crimea siempre ha sido una parte inseparable de Rusia. Esta firme convicción se basa en la verdad y la justicia y se transmitió de generación en generación a lo largo del tiempo, bajo cualquier circunstancia, a pesar de todos los cambios dramáticos que atravesó nuestro país durante todo el siglo XX", dijo Vladimir Putin en su discurso a los miembros de la Duma estatal, el Consejo de la Federación, los jefes de las regiones rusas y los representantes de la sociedad civil. En el año 2014, Rusia fue suspendido del grupo G8 como resultado de su anexión de Crimea. Sin embargo, en junio de 2015, Putin dijo que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN. El 9 de noviembre del año 2016, Putin felicitó a Donald Trump por convertirse en el presidente de los Estados Unidos número 45. En diciembre del 2016, funcionarios de inteligencia estadounidenses citados por CBS News declararon que Putin aprobó la piratería de correo electrónico y los ataques cibernéticos durante las elecciones estadounidenses contra la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Un portavoz de Rusia negó tales informes. Putin ha acusado repetidamente a Hillary Clinton, la cual se desempeñó como secretaria de los Estados Unidos del 2009 al 2013, de interferir en los asuntos internos de Rusia. Y en diciembre del año 2016, Clinton acusó a Putin de guardarle rencor personal. El 6 de diciembre del año 2017, durante una visita a la planta de automóviles del grupo Gaz en Novgorod, el presidente anunció su intención de presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Tras las elecciones celebradas el 18 de marzo del año 2018, Vladimir Putin una vez más fue elegido presidente de la Federación Rusa. Estados Unidos, Europa Occidental y la OTAN. Bajo Putin, las relaciones de Rusia con la OTAN y los Estados Unidos han pasado por varias etapas. Cuando se convirtió en presidente por primera vez, las relaciones eran cautelosas, pero después de los ataques del 11 de septiembre, Putin rápidamente apoyó a los Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo y apareció la oportunidad de asociarse. Desde 2003, cuando Rusia se opuso firmemente a Estados Unidos cuando libró la guerra de Irak, Putin se distanció cada vez más de Occidente. Desde entonces, las relaciones se han deteriorado constantemente.
Occidente. En una entrevista, Putin dijo que había 3 cosas que preocupaban a Rusia: el estatus de Kosovo, el tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa y los planes estadounidenses para construir sitios de defensa antimisiles en Polonia y la República Checa, y sugirió que los 3 estaban vinculados. Crisis ruso-ucraniana del 2021 al 2022. En marzo y abril del 2021, Rusia reunió alrededor de 100.000 soldados y equipo militar cerca de su frontera con Ucrania, lo que representa la mayor movilización de fuerzas desde la anexión de Crimea por parte del país en el año 2014. Esto ha precipitado una crisis internacional y está generando preocupaciones sobre una posible invasión. Las imágenes satelitales muestran movimientos de tropas, misiles y otras armas pesadas. Las tropas fueron retiradas parcialmente en junio, pero la crisis se renovó en octubre y noviembre del 2021, cuando más de 100.000 soldados rusos se concentraron nuevamente cerca de la frontera. En diciembre de 2021, Rusia presentó 2 borradores de tratados que contenían solicitudes de lo que denominó garantías de seguridad, incluida una promesa legalmente vinculada de que Ucrania no se uniría a la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, así como una reducción de las tropas y el ejército de la OTAN, y amenazó con una respuesta militar no especificada si estas demandas no se cumplían en su totalidad. Estados Unidos y otros miembros de la OTAN rechazaron estas solicitudes y advirtieron a Rusia sobre el aumento de las sanciones económicas si sigue amenazando a Ucrania. Las conversaciones diplomáticas bilaterales entre Estados Unidos y Rusia se llevaron a cabo en enero de 2022, pero no lograron calmar la crisis. La crisis ha sido descrita por los comentaristas como una de las más intensas desde la Guerra Fría. Las riquezas de Vladimir Putin. La riqueza de Putin ha sido objeto de mucha especulación entre los observadores del Kremlin, en particular los críticos del líder ruso. Bill Browder, con sede en Londres, alguna vez el mayor administrador de dinero extranjero en Moscú, dijo a un comité judicial del Senado de los Estados Unidos en el año 2017 que Putin era uno de los hombres más ricos del mundo. Rusia ha pedido repetidamente al Interpol que arreste a Browder, el cual fue sentenciado por un tribunal ruso a 9 años de prisión por quiebra deliberada y evasión de impuestos. El presidente ruso, que dice vivir un estilo de vida frugal, declaró un ingreso anual de 9,7 millones de rublos, unos $133.000 estadounidenses, para el año 2019. Los activos declarados de Putin incluyen 2 departamentos rusos, 2 autos antiguos Volga, un sub Niva y un remolque Skiff. En julio del año 2020, los rusos concedieron a Putin el derecho a extender su gobierno hasta el año 2036, en una votación aplastante. Esto significa que Putin podría gobernar Rusia hasta los 83 años. En 2021, un portavoz del Kremlin desmintió las afirmaciones del líder de la oposición encarcelado, Alexei Navalny, de que Putin poseía una propiedad de lujo en el Mar Negro, supuestamente valorada en $1.350 millones. Navalny afirmó que la propiedad tiene 39 veces el tamaño de Mónaco y presentaba un casino dentro de la mansión, junto con una pista de hielo y viñedos. El activista anticorrupción de 44 años también acusó a Putin de ordenar a los agentes rusos que lo envenenaran con un agente neurotóxico de grado militar, una afirmación que el Kremlin ha negado repetidamente.